algunos versos aquí de la palabra de Dios que nos llegue a nosotros en este día como edificación de nuestra vida espiritual, como un refrigerio, como un bálsamo del cielo para la fortaleza de nuestra fe. Dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 6 y verso 1. Dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado en hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra. Dice Nehemías hablando aquí en primera persona: y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándolo yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y por eso edificas tú el muro, con la mira según estas palabras de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen cerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dice, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Mis hermanos, el contexto de estos versos de la palabra de Dios, pues es donde Nehemías, ¿verdad?, pues ya en la disposición de levantar, de la reconstrucción del templo de Israel, de los muros de Israel, y se encuentra aquí con unos opositores que procuraban, ¿verdad?, intervenir con el propósito de detener la obra que Nehemías estaba liderando. Y entonces, por eso vemos que Nehemías se encuentra aquí en medio de acusaciones, de oposiciones, de parte del enemigo precisamente, que se quiere oponer al propósito para el cual Dios había enviado a este hombre a Jerusalén para levantar, restablecer los muros de la ciudad. Y hay una oposición para que definitivamente esta obra avance. Y es interesante, mis hermanos, ver cómo pues en este episodio de la palabra de Dios se pone de manifiesto un contraste entre lo que es pues la persistencia del enemigo, que es una de sus fortalezas, persistencia, y de la oferta que él tiene, pero hay un contraste frente a la tenacidad con la que se encontró, frente a la firmeza, la perseverancia, la constancia de Nehemías para cumplir con el objetivo, con el propósito que Dios ha puesto en su corazón, que le había encomendado. Y era pues reconstruir los muros del pueblo de Israel. Y en esta mañana nosotros podemos quizás llevar a memoria muchas de las cosas que suceden hoy día también en nuestras vidas. Y ciertamente, mis hermanos, que así nosotros tenemos de parte de Dios un gran propósito por delante de lo que Dios quiere hacer en nosotros
y de lo que Dios quiere hacer también a través de nosotros. Y cada vez que avanzamos más en los tiempos, pues es necesario tener los ojos abiertos de que así también como la característica de lo que gobierna el mar, de lo que rodea las tinieblas, del enemigo per se, sigue siendo la misma de persistencia, de obstinación en anteponerse al propósito de Dios. Es bueno que nosotros también tengamos esto claro. Y sobre todo, mis hermanos, dentro de las mismas cosas que Dios a través de su palabra ha anunciado que habrían de venir sucediendo con el pasar de los tiempos, y que ni siquiera la persistencia del enemigo se convierta en nosotros en un elemento de distracción, en un obstáculo para que Dios siga cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Que aún también lo anunciado por la palabra de Dios, y de ahí la importancia de nosotros estar al conteste, de nosotros estar enterados, de pedirle a Dios que nos dé la revelación para aquellas cosas que el Señor ha anunciado, que habrían de venir sucediendo con el pasar de los tiempos, y de las cuales dice la misma palabra de Dios que habrían señales, y que nosotros debemos pedir a Dios el discernimiento para ir conforme al reloj profético de Dios, de manera que no se convierta en nosotros una mera preocupación estas cosas. Sabemos que nos llama la atención, sabemos que quita hasta parte de nuestro tiempo, pero es necesario que tengamos los ojos abiertos, de manera que podamos nosotros hacer aquí como nos invita la palabra en este día, a través de Nehemías narrando en primera persona, pues lo que pasó con él cuando estaba determinado a cumplir con el propósito que Dios le había encomendado en esta ocasión. Y tenemos nosotros que estar alerta, tener los ojos abiertos, porque a menudo nosotros a veces no somos tan persistentes así, como dice la palabra, que sí es nuestro enemigo, nuestro opositor, y no somos tan persistentes como aquellas personas que luchan y luchan tras lograr grandes conquistas y de las cosas que incluso quizás son perecederas y que no son eternas. A veces nosotros también como pueblo cristiano debemos pedir al Señor que nos ayude a aumentar la persistencia, esa tenacidad que nos muestra la palabra, esa constancia, esa disciplina también, esa determinación en el propósito que tenemos por delante. El mismo Señor Jesucristo nos lo deja ver en su palabra, y podemos verlo esto durante aquellos días que el Señor, aquellos 40 días que el Señor Jesús pasó en el desierto, con tal de el enemigo de hacerlo llegar a su terreno, quiso sacar al Señor Jesús del propósito, y fue tentado varias veces. Tuvo varias ofertas, al igual que aquí, que dice Nehemías, que mandaron a él a insistirle para una famosa reunión, pero él no se dejó distraer. Y hoy día, si tenemos un gran opositor en lo que es nuestra vida per se, y no solamente, mis hermanos, nuestra vida de crecimiento espiritual, de nuestra vida de la fe, aunque ella debiera ser lo que gobierna todo nuestro quehacer, todo lo que es familia, todo lo que es trabajo, todo lo que es nuestra sociabilización con los demás, nuestras relaciones, pues debiera estar sujeta, porque cuando obramos bajo el principio de la sabiduría de Dios, todas nuestras otras relaciones tendrán salud y correrán de manera saludable. Pero aún estos elementos que hoy son distracción, pueden levantarse como oposición también, no solamente, repito, a nuestra vida de la fe, sino a lo que es nuestra familia,
a lo que son nuestras responsabilidades laborales. Y hay elementos como el afán que pudieran estar bien sustentados en unos buenos argumentos, en una buena razón, porque quizás estamos bajo objetivos que son para, como le llamamos, progreso de nuestras vidas, para alcanzar el éxito, pero que muchas veces nos llevan a descuidar las cosas que verdaderamente tienen prioridad para nuestras vidas. Aquellas que, mis hermanos, aun cuando nosotros no lo tengamos establecido como un mapa prioritario, pero vemos que cuando nos falta, vemos que cuando tenemos una situación, vemos que cuando tenemos algún tipo de situación, pues nos apela y atrae nuestra atención. Eso quiere decir entonces que para nosotros es importante. Si bien nosotros al entrar en afán hemos descuidado la vida de la fe, de repente hay algo en nuestro interior que nos llama, que nos dice que nos hace falta, que estamos fríos, que hay una gran necesidad de acercarnos a Dios, y aunque ya estamos inmersos en muchísimas cosas y a veces nos sentimos como esclavos, impotentes y no podemos salir, pero hay algo, y eso todavía es bueno, porque hay algo en mi interior que reclama la comunión con Dios. Cuando ya yo perdí eso, ahí sí hay problemas, mis hermanos. Ahí sí estoy en serios problemas. Y aún allá en la atadura debo pedir a Dios para que el Espíritu Santo me ayude a levantar, para que envíe un hermano, para que envíe una palabra de consolación, para que envíe un mensaje a mis oídos, que me ayude a volver en sí como el hijo pródigo. Pero todavía cuando hay eso dentro de ti que te hace recordar, que te hace sentir esa necesidad, aún es bueno, mis hermanos. Aún en medio del afán, cuando sabes que en tu familia quizá hay cierto desorden, que las cosas no marchan bien y eso preocupa de alguna manera tu vida, aunque sigues en el afán, todavía eso es bueno porque hay algo dentro de ti que dice que hay una prioridad que está siendo desatendida y que cuando las cosas no marchan bien, esto atrae tu atención y tu preocupación, y eso es bueno. Mientras no perdamos la sensibilidad, mientras nuestra alma, nuestra conciencia no esté cauterizada, ya insensibilizada, acostumbrada al desorden, hay esperanza. Pero tenemos que tener cuidado entonces, mis hermanos, con estas cosas que, como dice la palabra de hoy, se constituyen en distracciones. Hay afán tras cosas que pudieran sutilmente presentarse como que son buenas para nuestra vida, intenciones de progreso, conquista, pero también hay distracciones. Y hoy día, mis hermanos, para ir nosotros aplicando lo que la palabra tiene para nosotros, también tenemos que tener cuidado con las cosas que están sucediendo en el medio ambiente, en todo lo que es la palestra pública, el bombardeo de noticias. Hay cosas que son reales, hay cosas que no podemos negar, mis hermanos. Hay cosas que están ahí y que fueron también anunciadas por la palabra de Dios para estos tiempos. Hoy día el aspecto salud está tomando todos los elementos de prioridad en lo que son los noticieros, en lo que son las informaciones, las redes sociales. Y hoy la humanidad quisiera poder encontrar la fórmula para poder, como le llamamos, fortalecer lo que es el sistema inmunológico, el sistema de la autodefensa del cuerpo, porque ciertamente sabemos, y yo puedo decirlo, que recientemente fui afectado por, no sé si por el virus que anda, pero sí algo que quizá me sacó laboral y físicamente de combate por unos días. Y así fue. La fe no niega la realidad, pero en medio de esa realidad tenemos nosotros que asirnos de las promesas, de la palabra de Dios, de las armas espirituales, mis hermanos. Y por eso que ninguna situación, aún dentro de la realidad, porque así ha sido anunciado por la misma palabra de Dios, sea un motivo de desenfoque, sino en nosotros de confianza, de saber que la palabra de Dios es
fiel, real y verdadera, y se cumple. Y que nosotros tenemos que estar firmes en la esperanza de aquel que prometió capitanear su pueblo aún más allá de la muerte incluso, cuanto más en esta vida. Por eso en este día la palabra de Dios nos hace un llamado para que nosotros sigamos con una mano puesta en la obra, no descuidando el propósito. Quiero decir en esta mañana que Dios ha puesto por delante de nosotros, a pesar de que estemos atravesando por situaciones. Yo te puedo decir, yo te puedo testificar que a veces en esos momentos de dificultad, donde el Señor nos priva quizás de la salud, en esos momentos en que estamos impedidos de labores, en esos momentos en que quizás solamente podemos estar en la casa, porque ciertamente hay una realidad. Cuando estás impedido de salud, pocas cosas puedes hacer. Y de ahí la importancia de tener esta conciencia nosotros mismos, de preservar, de cuidar la salud y de orar al Señor para que Él preserve nuestra salud, porque esto te saca de combate, pero no necesariamente de tu comunión espiritual y de tu fortalecimiento diario en el Señor. A veces esos momentos son oportunidades que Dios mismo pues te concede para que si ibas muy rápido dentro de una carrera afanosa, pues haga un pare y tengas una reflexión y un encuentro con Dios y puedas reorganizar las prioridades y entonces ponderar aquellas cosas que realmente cuando ves que están fuera de control de Dios, crean y llaman tu atención y crean en ti una preocupación. Eso te dice que eso es importante para ti, para que podamos reorganizar aquellas cosas conforme a la prioridad de Dios. Por eso, hoy en día, si hay algo que todos quisiéramos es poder estar fortalecido en lo que es nuestro sistema de defensa, el sistema inmunológico, para nosotros poder cuidarnos de tantas cosas que hay en el medio, en el ambiente, y estoy hablando del aspecto salud, mis hermanos, pero quizás hayan tantas cosas que no esté esto bajo nuestro control. Aún a veces, por más que procuremos nosotros mantenernos en salud, entonces debemos nosotros procurar que aún en medio de estos tiempos, esto no se convierta en un elemento de distracción. Es real, está ahí. Si estamos enfermos, estamos enfermos. Pero ello no quiere decir que yo descuide lo que es mi comunión con Dios, mi búsqueda con Dios, mi fortalecimiento en Dios. Porque si bien nuestro sistema inmunológico se hace necesario hoy, esté fortalecido, mis hermanos, mucho más que el sistema inmunológico, el sistema inmunológico espiritual para nuestra vida. Eso no puede mermar. Eso solamente debe crecer y crecer y crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Porque ahora sí es cuando es necesario. Ahora sí es cuando las fórmulas comienzan a dejar de funcionar. Ahora sí es cuando el despeje de las variables no me dan. Y no hay ecuación que me pueda servir para yo resolver los problemas que cada día se incrementan quizás en nuestro modo de vivir, en el ambiente. Entonces se nos hace necesario, mis hermanos, permanecer cada día más enfocados, asirnos de las herramientas espirituales que tú y yo sabemos porque bastante que hemos comentado sobre ellas aquí. Así que, mi hermano, en este día, que ninguna oferta del enemigo, que ninguna oferta o elemento de distracción como el afán o de las cosas que hoy andan en las redes, en las noticias, en todo el quehacer social y el acontecer, se convierta en un elemento que sea de distracción y a la vez que traiga preocupación a nosotros. La palabra de Dios nos dice que es aquí que oscuridad cubrirán la tierra, tiniebla habrá también en las naciones, pero dice la palabra de Dios que más sobre ti, más sobre mí, amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria, porque Él así ha prometido salvaguardar a su pueblo. Él ha prometido, como dice la palabra y repito, capitanearnos, mis hermanos, aún más allá de la muerte.
y Él estará con nosotros como el fiel y verdadero. Por eso, mis hermanos, yo sé que hay preocupación en la sociedad y es posible que esto vaya en aumento, mis hermanos, pero ahora más que nunca, con una mano puesta en la obra, con la espada agarrada para defensa de aquellas cosas que se puedan constituir en elementos de distracción, de afán, y nosotros perseverar ahora más que nunca en el propósito que tenemos por delante. Tú eres llamado como varón de Dios, como hombre que conoce a Dios, a ser un instrumento de consuelo, un instrumento de inspiración, de paz, de fortaleza. Por eso es necesario que en vez de nosotros distraer nuestra atención con aquellas cosas que pudieran convertirse en preocupación, nos fortalezcamos cada vez más en Dios. Así como hacían los hombres, como dice la palabra de Dios, y se fortalecía en Dios. En vez de ir a la preocupación, busquemos la intimidad con Dios, busquemos la palabra de Dios, busquemos a Dios en oración, fortalezcámonos en la congregación, animémonos a la fe, sí, continuemos discipulándonos, creciendo en el conocimiento de Dios, y eso nos ayudará a estar fuertes y a vencer en medio de los tiempos. Amén, mis hermanos. Damos gracias a Dios porque el Señor nos trae en su palabra en este día, que no desmayemos en el enfoque que Dios tiene para nosotros a través de su palabra y en la creencia, en la fe esperanzadora en nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a estar con nosotros en medio de estos tiempos. Nos enfermamos, pasamos por momentos porque somos humanos, pero vemos cada día la mano de Dios y cómo Dios nos saca al fin y al cabo, nos saca por buen camino y nos devuelve la salud y nos conforta en la fe y nos hace seguir firme y determinado hacia adelante en el Señor Jesucristo. Para ti, mi hermano, que estás ahí, recibe el consejo de la palabra de Dios, fortalécete en Dios